Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles sobre homosexualidad y el silencio de Jesús referente a ese asunto que desmonta todo tipo de debate moderno. Y una pregunta aparece cada vez en los debates actuales. Si Jesús nunca habló directamente sobre homosexualidad, entonces él aprobaba. ¿Será? Esa pregunta parece muy inteligente, pero en realidad revela desconocimiento histórico y también desconocimiento bíblico, falta de conocimiento bíblico. Lo primero que se necesita ser entendido aquí es simple. La práctica homosexual ya existía en el tiempo de Jesús. Y no apenas existía, ella era común en varias regiones del Imperio Romano de aquella época. Ciudades como Corinto, Éfeso e inclusive la propia Roma eran conocidas por una vida moral extremadamente permisiva, o sea, permisible. Prostitución masculina, relaciones entre hombres adultos y jóvenes y otras prácticas sexuales eran socialmente toleradas en muchos ambientes de la cultura greco-romana. Por tanto, el tema no era desconocido en el primer siglo. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué Jesús no hizo un discurso específico directamente sobre este asunto, sobre homosexualidad? Y la respuesta también es histórica. Primeramente, Jesús, él era judío y hablaba a un público judío. Para los judíos de aquella época, de su tiempo, del tiempo de Jesús, la moral sexual ya estaba claramente establecida en las Sagradas Escrituras. Ellos sabían, ellos conocían muy bien, especialmente en los textos como Levítico. Entonces no era un asunto realmente en debate dentro del judaísmo. Ellos no necesitaban debatir sobre homosexualidad porque les estaba muy bien claro sobre ese asunto contenido en las escrituras sagradas. Por eso Jesús, él no salió repitiendo cada mandamiento de la ley todos los días. En vez de eso, el Señor Jesús, él hizo algo mucho más profundo. Él volvió al principio de la creación. Cuando Jesús fue cuestionado sobre el matrimonio, Jesús respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 4. Pero en ese momento Jesús, él no estaba hablando sobre matrimonio. No. La respuesta de Jesús no fue apenas sobre matrimonio. Aquí Jesús, él está afirmando, o mejor dicho, reafirmando la estructura original de la creación. Jesús, aquí él no basó su ética en la cultura del momento en la cual él estaba. Él basó su ética en el proyecto original de Dios, en la creación. Y más tarde, cuando el evangelio comenzó a alcanzar el mundo pagano, a los gentiles, los apóstoles precisaron tratar de estas prácticas, de este asunto referente a la homosexualidad y todo tipo de inmoralidad sexual de forma directa. Especialmente el apóstol Pablo, Pablo de Tarso, que escribió a iglesias que eran inseridas en ciudades profundamente influenciadas por la cultura greco-romana y con este tipo de inmoralidad sexual. En la epístola a los Romanos, capítulo 1, por ejemplo, y en la primera epístola también a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo menciona claramente estas prácticas dentro de una lista, miren nada más, dentro de una lista de pecados
inmorales, de pecados, mejor dicho, pecados humanos, de sexualidad inmoral. Pero el texto no termina en condenación. Esos textos no terminan en condenación. El apóstol Pablo dice algo poderoso. Dice, y tales fueron algunos de ustedes, pero fueron lavados, redimidos, santificados y justificados. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Ese versículo nos revela realmente el corazón del Evangelio, el objetivo principal del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano del Evangelio de Jesucristo, no es algunos pecadores no tienen esperanza. No. El mensaje es todos los pecadores necesitan de transformación, principalmente Romanos capítulo 12. Y eso incluye inclusive cada ser humano. Todos los seres humanos incluyen en este asunto de transformación, independiente cuál sea el tipo de inmoralidad sexual, homosexualidad, prostitución, promiscuidad, adulterio, y en fin, la lista es larga. El gran problema de nuestro tiempo hoy en día es que el debate, este tipo de debate, fue deslocado de aquello que Jesús verdaderamente enseñó. Hoy día la discusión no es más sobre arrepentimiento. Hoy día la discusión no es más sobre redención y transformación con relación a este tipo de asunto. Hoy en día el debate gira en torno a redefinir lo que es pecado. Ahora las personas quieren glamorizar, romantizar la definición de pecado. Quieren una nueva definición, redefinir el concepto, el significado de pecado. Pero la verdad permanece. Jesús nunca relativizó el pecado. No. Jesús ofreció gracia. Jesús ofreció perdón. Él ofreció una nueva vida transformada. Jesús ofreció todo eso, pero siempre dijo, ve y no peques más. Pero la generación actual intenta reinterpretar Cristo para que Él se encaje en la cultura moderna, en los deseos de esta generación. Pero Jesús nunca se amoldó a la cultura. En realidad, Jesús confrontó la cultura transformando al mundo. Y 2000 años después, la pregunta continúa haciendo eco. ¿Queremos un Jesús que confirme nuestras decisiones o queremos un Jesús que transforme nuestras vidas? ¿Qué es lo que queremos realmente? Porque el verdadero Cristo nunca vino apenas para afirmar personas. Él vino para salvar pecadores, para transformar pecadores. Jesús vino para transformar vidas en pecado. Y eso continúa siendo el mensaje más revolucionario de toda la historia. Jesús vino para perdonar, pero también para transformar todo tipo de inmoralidad sexual, homosexualidad, adulterio, prostitución. Entonces, amados hermanos, queridos amigos, si Jesús nunca habló directamente referente a homosexualidad, su silencio no quiere decir de que Él aprueba. Su palabra es viva y eficaz y ella permanece para siempre. Ella es actual. Aleluyas. Mediten esa palabra y que Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.